Segunda de Reyes 18. No sé si, bueno, te lo tenemos como título, pero supongo que casi todos en algún momento quizás han escuchado o lo han llamado con una expresión similar a en 5 minutos comemos o en 5 comemos, ¿no? Y reflexionaba en esa expresión muy nuestra quizás, cuando escuchaba esa expresión me hacía pensar cuántas veces la puedo escuchar en cuántas ocasiones y qué es lo que produce en mí. No es una expresión común y corriente, o sea, en 5 comemos, pero qué es lo que sugiere, bueno, que voy a comer, pero hay algo que sucede entre lo que yo escucho y lo que voy a hacer, que es comer, y es que yo escucho y respondo a eso. Y generalmente cuando yo escucho eso es porque me están avisando que tengo que ir cortando lo que estoy haciendo, o tengo que ir preparándome, o tengo que ir terminando lo que estoy haciendo para ir a comer. Entonces reflexionaba sobre eso. Qué interesante es que absolutamente todo lo que nosotros hacemos en la vida lo fraccionamos en tiempos. O sea, nosotros a veces decimos, bueno, se pasa mejor cuando no te das cuenta que el tiempo se va muy rápido, ¿no? Pero incluso hasta ahí estás pensando en el tiempo que pasó. O sea, quiero decir, en algún momento siempre estás fraccionando tu vida en tiempos, en momentos, en periodos de tiempo. Pero lo importante de eso, al yo pensar eso, era qué es lo que me producía a mí qué me produjo que cuando yo escucho esa expresión. En 5 comemos. ¿Qué significa? Bueno, si estás haciendo una tarea, estás haciendo algo, bueno, tengo que prepararme, tengo que terminar lo que estoy haciendo, voy a ir a hacer algo más. Y desde ese lugar es que también pensaba cómo respondemos según el tiempo que tengamos. Cuando de repente tenemos mucho tiempo, vamos a llamarlo de alguna manera, mucho tiempo disponible, uno responde de una manera. Y cuando el tiempo es corto, uno responde o más rápidamente, o con mayor ansiedad, o con mayor urgencia, o con mayor solicitud. Y muchas veces parece que cuando el tiempo es largo, si no tenemos un tiempo determinado, no sabemos cuánto tiempo tenemos para tal tarea o cual cosa. Hacemos un análisis, ¿no?, muy interno de tomarnos ciertos periodos que no sabemos si son buenos o malos, porque no sabemos el tiempo que tenemos. Por ejemplo, cuando vas a trabajar, en lo legal tenés media hora de trabajo para aquel que trabaja 8 horas para descansar. Después de la 4ª hora, generalmente por ley de trabajo, tenés la oportunidad de tener media hora de descanso. Y en esa media hora de descanso vos vas ya, vamos a decir, programado a que le saques el mayor de los provechos. O sea, que lo que vas a hacer es, en esa media hora, comer, hacer la digestión, descansar, tomar fuerzas y seguir las otras 3 horas y media restantes. Es literal el 5. Comer en 5 y 25 que me queden para descansar, entre comillas. Pero eso porque ya te marcaron el tiempo. Y a veces nos marcan el tiempo y no los tenemos presente. Y ahora yo te lo pongo más difícil. Y ahora capaz que las sonrisas se ponen más serias, ¿no? Porque, ¿qué pasa si hoy te dijera que vos vas a morir? Pronto, quizá mañana. Quizá mañana. Mañana, hoy es tu último día de estar vivo. Te toca morir. ¿Qué haces? ¿Qué cosas son las que harías en estas pocas horas que están quedando? ¿Qué son las cosas que harías? Porque creo que eso no lo pensamos. Y sepan ustedes que Dios ya determinó cuándo va a morir cada uno de nosotros. Y también creo que Dios en toda su palabra, después lo vamos a ver un poquito más a fondo, nos llama constantemente a tenerlo en cuenta. A no vivir como si ya estoy en la eternidad porque Cristo me salvó. No haya que hacer absolutamente nada, solo tirarme en una nube, cual angelito, así. Ahora, ¿qué pasa si te digo, morís hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué harías?
¿qué es lo que determinarías vos? Porque si te digo que en 5 comemos, terminás lo que estás haciendo, dejás pronto, lo dejás sin hacer y te preparás. Algunos esperan hasta que le digan, ya pasaron 5 minutos, ya se enfrió la comida, no viniste. A veces llegas a ese punto pecaminoso también. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué medidas tomarías? Yo quiero leerles, para que esto se pueda responder a través de la Biblia o tengas herramientas para responder esta pregunta. Ahí en 2 Reyes, capítulo 18, vamos a hablar un poquito de un rey que para los que tienen un poquito de tiempo ya lo habrán leído, ya lo conocen, ya lo habrán escuchado. El rey Ezequías está en el capítulo 18 de 2 Reyes. Y yo les voy a leer un poquito allí, les voy a contar un poquito en qué contexto se encontraba él y vamos a estar viendo un poquito su historia. Así que 2 Reyes, capítulo 18, verso 1, lo vamos a leer en el nombre de Jesús, que dice de esta manera: en el 3er año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán, que significa cosa de bronce. En el Señor Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor prescribió a Moisés. Y el Señor estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Amén. Bueno, ahí tenemos un poquito la historia del rey Ezequías, muy resumida, pero con sus grandes hechos en esos 29 años de reinado. Ahora, este rey tiene algunas cosas interesantes que tenemos que rescatar, que tenemos que tener presentes. Y para mí una de las cosas que si tendrían que dejar escrito de mi persona o de ustedes, creo que a todos nos gustaría que Dios dijera: hizo lo recto delante de los ojos del Señor. Sería maravilloso que así Dios nos pudiera dejar en memoria de muchos. Dice: hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué sucedía en Judá y en este reinado? Bueno, su padre era un desastre, era Acaz, y acá su padre era una persona que hizo mucho daño al pueblo. La idolatría estaba por todos lados, habían crisis políticas, y en ese reinado tan desordenado, Ezequías es levantado por Dios como rey, y él decide hacer todo lo contrario a su padre. Él comienza a destruir la idolatría. Todo lo que había en el pueblo de Acera, a quien rendían culto, fue destruido. No solamente eso, los lugares altos donde habían lugares de sacrificios o de cultos paganos, quebró las imágenes, cortó los símbolos. Incluso hizo pedazos la serpiente de bronce que fue usada por Dios en Moisés para el pueblo, para que el pueblo sea sano. En tiempos de Moisés, cuando miraban esa serpiente, se sanaban los que habían sido mordidos por serpientes. Ahora el pueblo fue tan idólatra
que no se dio cuenta que no era la serpiente, sino que era Dios que estaba sanando al pueblo. Pero el pueblo se quedó con esa imagen, con esa serpiente de bronce, y le comenzó a prender incienso y a rendirle culto, como algunas religiones en el día de hoy. ¿Qué hizo Ezequías? Le cambia el nombre y le pone cosa de bronce. Así le quitó toda estima a la serpiente de bronce y la destruye. Que ahí dice, bueno, el nombre es Neustán. Devolvió al pueblo la esperanza a Dios, o sea que todos volvieron su mirada a Dios nuevamente. Lo que estamos diciendo es que Ezequías lo que logró fue reformar, volver a la forma original que Dios había ideado para con el pueblo, al pueblo. Hizo una reforma. Así que devolvió la esperanza. No solamente devolvió la esperanza porque se volvieron a Dios, sino que quitó todas las idolatrías que habían. Y dice que ni antes ni después de él hubo otro entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Señor y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Señor había prescrito por medio de Moisés. Y estaba con él a donde quiera que iba. A todos lados donde Ezequías se movía, prosperaba lo que estaba a su alrededor. Y escuchen, es bien importante porque en el siguiente capítulo, yo no les voy a leer todo de corrido porque es largo, entre el 18 y el 19 acontecen algunas cosas. El rey de Asiria busca atacar a Judá, a Ezequías. Él busca la paz, él intenta no hacerlo, pero también no solamente eso, busca la paz de manera de evitar el conflicto, pero después va y ora, se encierra a hablar con Dios y le expresa toda la situación que estaba pasando, porque en aquel momento Asiria era una superpotencia mundial, entonces iba a conquistar Judá en breve tiempo. Dios escucha la oración de Ezequías y pasa algo que es un milagro. Lo que sucede es que los asirios, cuando van a atacar, Dios le dice a Ezequías: voy a confundirlos, les voy a enviar un espíritu, les voy a hablar y los voy a confundir. Dios mismo batallando por el pueblo de Judá y por Ezequías, y los asirios no pueden con el pueblo de Judá. Entonces Dios los libra de manera milagrosa. No solamente Ezequías logró destruir la idolatría del pueblo, sino volver al pueblo a Dios. Y no solamente eso, sino que estaban en un momento de prosperidad y en un momento donde estaban viendo los milagros de Dios manifestarse en su pueblo. O sea que como rey estaba en la cúspide, era el rey del momento. Judá era un lugar muy pequeño, una superpotencia venía, pero esta superpotencia pierde y ellos ganan porque Ezequías vivía de manera recta delante de los ojos de Dios. Mirá lo que estamos diciendo. Un hombre solo que buscaba vivir conforme a la voluntad de Dios hizo que Dios escuchara y peleara por él y por todo su pueblo, a favor de todo su pueblo. De esta forma es que Dios obraba a favor de Ezequías. Vamos a ir un poquito más adelante, porque si bien Judá es salvada milagrosamente, pasa algo bien interesante un poco más adelante. Miren, vamos a ir al capítulo 20. Y ahí van a tener algunos títulos, el cual dice enfermedad de Ezequías, o Ezequías se enferma. Vamos a leer un poquito allí. Dice el verso 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: el Señor dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás.
Entonces él volvió su rostro a la pared y oró al Señor y dijo: te ruego, oh Señor, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. ¿Qué pasó? Viene la voz de Dios por medio del profeta Isaías a decirle, no poca cosa, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. No le está diciendo, ordena tu casa porque si no es así capaz mueras o en un tiempo prolongado vas a morir. Le está diciendo, ordena tu casa porque morirás. Es lo que había determinado Dios. Y lo que Él hace acto seguido es ir a Dios, orar, rogar, llorar y pedirle no morir. El verso 4 dice, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, o sea que Isaías estaba yendo después de haberle profetizado, se iba, vino palabra del Señor a Isaías nuevamente diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, y he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré a ti, a tus días, 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, tomen masa de higos, y tomándola la pusieron sobre... tomen masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás del Señor, de que hará el Señor esto que ha dicho, ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, o sea que avance, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. ¿Qué tenemos ahí? Dios respondiendo a la oración de Ezequías y volviendo a hacer un milagro. Y esta vez lo que detiene es el tiempo, o como dice acá, la sombra que marcaba en su reloj el tiempo, y en vez de seguirse declinando hacia el lugar que corresponde naturalmente, hace que la sombra vaya hacia atrás 10 grados. ¿Para qué? Para que Ezequías no tenga lugar a dudas de que el que estaba sanando a Ezequías era Dios mismo, y que los 15 años que le había dado iban a ser 15 años verdaderamente. Eso es lo que sucede en este momento. Ahora bien, dijimos que Ezequías hizo lo que muchos reyes no hicieron en Judá, que fue quitar la idolatría. O sea, quitó todo lo visible que llevara a los corazones de las personas a inclinarse a otras cosas, obviamente falsas, y le rindieran culto y adoración, fanatismo, o como quieran llamarle, y quitó de todo su pueblo para que todos solo pudieran mirar y servir a Dios. Rompió también incluso lo que Dios usó en algún tiempo y lo vio como bueno, pero pasó a ser mal usado porque empezaron a rendirle culto y adoración a la imagen y no a quien obró por medio de esa imagen. Y como les dije, estaban en el mejor tiempo. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba con Ezequías. Eran liberados de maneras milagrosas. Veían todo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos por medio de Ezequías, por la oración de él. Pero ahora Ezequías se encontraba en una crisis. Ya la crisis no era externa,
sino interna. Ya habían determinado que iba a morir. Y miren, yo les voy a leer un poquito más para que tengan un poquito más de contexto. Porque ¿qué pasa? Un poco más adelante en el tiempo vienen algunos junto con el rey de Babilonia a visitar a Ezequías. No dicen qué tiempo fue específicamente, pero dice, por ejemplo, el verso 13, y Ezequías los oyó, pueblo enemigo, y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Y porque hizo esto, el verso 14 dice, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías les respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye la palabra de Dios. Y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dice el Señor. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos del palacio del rey de Babilonia. Verso 19. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Señor que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Si ustedes notan, porque acá después tenemos la parte en la que muere Ezequías, en ningún momento nos dice qué sucedieron con esos 15 años que le otorgó Dios. Pero si a vos te dicen, como le tocó a él, ordena tu casa. Y ahora sí podemos volver a hacer la pregunta del principio. Si te toca morir pronto y te dicen, vas a morir pronto, ordena tu casa, ¿qué harías? ¿Qué harías? Y en el lugar en el que estaba Ezequías, él tenía que, por lo menos tenía 3 cosas, Ezequías, que tenía que hacer, indudablemente, por el lugar en el que estaba. Número 1, lo primero que él tenía que hacer para poder seguir adelante como rey era arreglar todos los asuntos que tenía por resolver. Asuntos pendientes. Si te dicen que vas a morir en 24 horas, algo que van a empezar a escuchar un poco más seguido este año, porque es algo que me viene calando profundo el Señor, es que vos vas a dar cuentas y yo voy a dar cuentas delante de Dios de todo lo que has hecho acá en la tierra y lo que no has hecho. De todo lo que te quedó por hacer, de todo lo que te quedó por entregar y todo lo que te guardaste. Vas a dar cuentas delante de Dios. Dios no es que te va a saltear, te va a pedir cuentas. Todos vamos a rendir cuentas delante del trono del Señor. Entonces, no confundamos que Cristo nos compró y nos ha salvado y nos ha limpiado con su sangre con que vamos a tener que responder delante del trono blanco. Entonces, todos los asuntos pendientes de Ezequías los tenía que resolver. Los que estaban en tiempo real. Y otra cosa sabia, hermanos, para los que están naturalmente más cerquita de estar con Cristo, lo otro que tenía que hacer Ezequías, sabiendo que iba a morir, era comenzar su sucesión. Porque alguien tenía que quedar en su lugar. Y tenía que preocuparse y ocuparse de dejar ordenada la casa. Y esos temas a veces no se hablan, parece que no se quieren tocar. Si falto mañana, ¿qué sucede? Si falto mañana, acordate que esto está acá, esto está acá, esto está acá, esto está acá. En algunos casos, puede ser el tipo de familia que si uno falta, el otro no sabe de dónde encontrar una cuchara. Si el otro no está, o en el peor de los casos, una persona que nunca se cuestionó que tendría que dejar la casa ordenada para cuando no esté. Y eso nos va a tocar a todos. Nos va a tocar a todos.
Pero al rey le tocaba más prontamente, porque en el momento que le dijeron, vas a morir, ordena tu casa, vas a morir, hasta que no, después que no fue y oró, y el profeta le dijo, mira, te escuchamos, te vamos a dar 15 años, Dios te va a dar 15 años más. Hasta el momento. Y lo tercero, aparte de arreglar asuntos pendientes, aparte de tener que arreglar su sucesión, lo tercero ya no era ni los asuntos pendientes externos, ni el futuro en el que no iba a encontrarse, sino los asuntos internos. Porque él, como nosotros, iba a dar cuentas delante de Dios por lo que estaba haciendo, por lo que hizo, por lo que no hizo, por lo que hizo mal, por lo que le quedó a medias o por lo que hizo muy bien. Entonces son tres cosas que Ezequías podría responder. ¿Y por qué podría responder y aprovechar bien el tiempo en cuanto a arreglar asuntos, comenzar su sucesión y poder arreglar los asuntos internos? Bueno, porque Dios mostró misericordia y gracia en Ezequías por la oración que hizo. Estaba determinado que muriera. Y Dios usó la oración de Ezequías para mostrar gracia y extenderle 15 años. Y vos decís, bueno, en esos 15 años probablemente Ezequías arregló los asuntos pendientes que tenía con los que estaban a su alrededor en el palacio, los asuntos pendientes que habían en el reino, arregló toda la sucesión para que después su próximo hijo que tomara el reino sea un rey que siguiera con el legado que trajo Ezequías. Qué importante es pensar eso, ¿no? Invertir tiempo en el que tengo a mi lado, que estoy trayendo al mundo para que represente a Cristo. Invertir tiempo. Preparaba su sucesión y examinaba su corazón. Y vos decís, bueno, si leo lo que sigue, que ya les leí, viene un enemigo, lo hizo pasar a su reino, le mostró todos sus tesoros, descubrió sus tesoros al enemigo, quizás para, no dice ahí las intenciones, soberbia quizás complejo de inferioridad, para sentirse igual que... Mirá que yo también tengo, no lo sabemos, no lo dice. Y no solamente eso, por hacer eso, por abrirles las puertas al enemigo, viene palabra de Dios por medio de Isaías y le dice, ¿qué hiciste? No, le abrí las puertas, le mostré todo, no quedó nada que no le mostrara de mí. Todo lo que está en mi corazón, todo lo que hay acá, todos los tesoros, los expuse todos delante del enemigo. Y dice, bueno, por haber hecho esto, ahora todo lo tuyo va a ir para ahí cuando no estés. Tus hijos van a ser eunucos, van a estar al servicio de este rey. Y les digo algo más. El rey que sigue, que queda como legado en el reinado, es el hijo de Ezequías. Y decís, bueno, lo formó como rey, quedó como rey. Fue el peor rey de todos los reyes que hubo, Manasés. ¿Qué habrá hecho en esos 15 años Ezequías? Porque no solamente le dijeron que iba a morir, ahora sabía que iba a morir en 15 años, o sea, tenía el tiempo determinado. Tengo 15 años para resolver mis asuntos pendientes, 15 años para poder arreglar todo esto para la sucesión, o sea, preparar a mi hijo en todos mis valores, en todo lo que me forjé y formé y serví a Dios, para que cuando yo falte pueda seguir adelante con esta obra. Y puedo arreglar mis asuntos internos para que cuando esté delante del trono, el Señor pueda decir, seguí siendo aquel que dije anteriormente que hiciste lo recto delante de mis ojos. Imagínate que en el momento que puedas estar transcurriendo, quizás es un momento difícil, quizás no, quizás te haya pasado, ya está en tiempo pasado tu momento más difícil, o quizás venga a futuro. Y te toque irte de este plano ese mismo momento delante de la presencia de Dios. Quedan asuntos pendientes, queda un legado sin culminar, quedan asuntos internos sin resolver, pero son asuntos internos y son asuntos pendientes que necesitaban urgentemente traer orden porque eran pecaminosos delante del Dios que servís.
Y fíjate la gracia y la misericordia, porque yo puedo ver a un Dios soberano que es el que determina los tiempos, hermanos. Dios es el que controla todo y mueve todo. Él determina los tiempos. Pero no caigan en la ignorancia que como Él es soberano sabe lo que me pasa y en su momento Él hará. Él no va a hacer lo que vos tenés que hacer porque tu responsabilidad es tuya. Puramente y exclusivamente tuya. Vos sos el que va a dar cuentas delante de Él por lo que no hiciste o hiciste en esta tierra. Entonces, no podemos engañarnos ni torcer las Escrituras para evitar responder fielmente a lo que Él ya estableció que nosotros debemos de ser en Cristo. Y nos tiene que generar un gran temor si no respondemos fielmente a lo que Él llamó que seamos. Mirá, yo entiendo que hay muchos les arde el corazón y saben perfectamente para lo que fueron llamados. Y no están haciendo nada. No están resolviendo asuntos internos, no están resolviendo asuntos pendientes, no están trabajando en su legado, en su sucesión. Y Dios va a tomar cuenta y va a pedir cuenta de cada cosa que hicimos y no hicimos en este transitar. Cada cosa. Podemos ver soberanía, podemos ver misericordia y podemos ver gracia. Pero esos asuntos pendientes, esa sucesión, ese examinar. Y hay otra cosa también interesante. Por lo menos hay 3 escenarios que puedo ver, pero no se los voy a compartir sin antes puedan ver esto otro. Ezequías recibió un mensaje. Y el mensaje era una sentencia de muerte. Vas a morir. No era capaz, como le dije, no es capaz vas a morir, no, vas a morir. Y como vimos fue un rey casi buen rey, porque en el final de sus días, lamentablemente, hasta con un tono de quizá ironía, egoísmo, orgullo o ignorancia, como quieran ver, le responde al profeta, al que le trae la palabra de Dios, lo que Dios dice es bueno. Pero te está diciendo que tus hijos van a ser eunucos de un rey enemigo y que todo lo que tenés lo vas a perder. Sí, pero el pensamiento no escrito acá podría ser, conjeturamos. Yo no voy a estar igual. Que lamentablemente muchas personas también lo piensan, Si yo me voy ya no voy a estar. Que se arreglen ellos, ya no voy a estar. Y eso no es lo que Dios quiere. Hay responsabilidades nuestras que no podemos decir, se las dejamos a los que quedan atrás, total, ellos se van a arreglar. Y en este tono, si le pusiéramos hasta tono burlesco a lo que decía Ezequías, es espantoso. La palabra de Dios es buena que has hablado. Habrá al menos paz y seguridad en mis días. Egoísmo y orgullo. Mientras yo esté bien, está bien lo que me decís, me parece bien. Porque total, a mí no me va a afectar directamente. En este panorama, y sabiendo todo lo que ya les conté, él fue un rey que recibió una sentencia de muerte. ¿Saben qué? Jesús también recibió una sentencia de muerte. Ezequías oró, lloró amargamente. Lloró y lloró de verdad para ser librado de la muerte. Jesús también lloró. Pero ¿saben qué? Jesús aceptó morir. Jesús fue a Getsemaní a llorar, pero Él aceptó morir. Ezequías recibió gracia y se le extendieron los días. O sea que su oración recibió respuesta. Se le dio esa sanidad y se le extendieron los días. A Jesús no se le extendieron los días. No se le respondió en el sentido de te voy a evitar la cruz y la muerte. No, Él fue y fue a morir. Pero murió por vos y por mí. No solamente murió por vos y por mí, sino que para nosotros alcanzar salvación, fue que Él fue a morir a la cruz. Por vos y por mí, no por Él mismo. Ezequías oró por Él mismo, salvame a mí. Y después vemos el final. Mientras yo esté bien y haya paz, en mis días está todo bien. El Rey perfecto es Cristo. De Él es el que aprendemos. Podemos ver un rey
humano común y corriente, con defectos de personas pecaminosas como vos y yo, buscando su propio bien, con tal de me voy a salvaguardar yo, después lo otro no pasa nada, que revienten todos los otros. Pero nuestro Señor Jesús no fue lo que hizo. Jesús oró, también recibió esa sentencia, oró para no librarse, aceptó la muerte, fue la muerte, para que vos y yo podamos creer en Él y alcanzar salvación. ¿Sabes para qué? Para que ahora sí tengas tiempo de resolver tus asuntos pendientes, de poder comenzar tu sucesión como corresponde y arreglar tus asuntos internos. Ahora, hay tres escenarios posibles cuando nosotros recibimos esta noticia. ¿Sabes qué? Ya la recibiste porque naturalmente sabes que vas a morir. Todos los días te estás muriendo un poquito. El tema es que como no sabes la fecha determinada, ¿no? Inconscientemente crees que no va a suceder. No, va a suceder. Por eso siempre digo, tenemos que ser conscientes de que nos vamos a ir en algún momento, si el Señor no viene antes por nosotros. Y esto no es para despertar miedo, ese es el gran problema. No hay que tener miedo de esto. De esto hay que despertarnos y decir, tengo que aprovechar bien mi tiempo. Tengo que invertir mis días en la tierra. Tengo que invertirlos. Ahora, les voy a compartir 3 escenarios posibles, porque Ezequías, miren lo que hizo. Recuerdan el comienzo, ¿no? Quitó toda la idolatría del pueblo. Y esto es importante, porque una persona que quiera honrar a Dios con su vida, tiene que quitar la idolatría. Lo que les estaba nombrando, cualquier cosa que esté estorbando la vida que Dios desea tener con uno mismo, ¿no? Dios quiere tener una relación de intimidad contigo. Dios quiere relacionarse contigo de manera íntima. Bueno, la idolatría tiene que ser quitada. La idolatría tiene que ser quitada. Todo lo externo. Piénsenlo de esta manera. Tenemos a un Dios que nos llama, que nos cambia, que nos da una nueva oportunidad, para que no vivamos ya como nosotros queremos, sino que vivamos conforme a como Él diseñó todas las cosas. Y nosotros respondemos en amor y en agradecimiento, buscando ese orden que Dios estableció. Se lo voy a poner en algún contexto más contemporáneo. Si yo soy un drogadicto y dejo las drogas, pero vivo en una boca, hay un problema, porque externamente estoy respirando pecado, estoy viendo pecado, estoy conviviendo en pecado. Entonces, este es el primer escenario. Muchos eliminan la idolatría externa, pero se olvidan de que Dios va a tratar en la idolatría interna del corazón. No vas a evitar que Dios trabaje en el corazón, en la idolatría interna de tu corazón. Externamente vos podés alejarte de los pecadores, cual fariseo y legalista. No, avísame, yo acá no me relaciono, voy allá y yo no estoy. Con él no me junto, con él no hablo, con él no me relaciono. Eso es típico del corazón que tiene esa creencia de que así no se va a contaminar. ¿Y sabes qué? En cierta parte está bien. Si no recuerda lo primero, que también Dios va a tratar en su corazón. Ahora te voy a poner el segundo escenario, que también está mal. El segundo escenario está mal cuando crees que estás viviendo en santidad, cual persona que yo ya no consumo ni pornografía ni drogas, pero vivo en un lugar donde consumen sustancias y se pasean constantemente personas que me incitan a una vida pecaminosa. Entonces, el escenario 2 también está mal. El que cree estar guardando su vida en santidad
pero consiente una vida de pecado alrededor suyo. Eso tampoco es vivir en santidad y en orden delante de Dios. Porque Dios conoce mi corazón. Ese es el panorama número 2 también errado. Ni el primero, que se aleja de todos pero olvida de buscar tratar en su corazón. Ni tampoco el segundo, que dice, yo vivo en santidad, el Señor me conoce, pero todo mi entorno en el que me convivo evidencia pecado. Eso también es falta de santidad y desorden. Por lo tanto tenemos que Dios nos llama a ordenar nuestra casa externa, pero también nuestra casa interna. Y no podemos hacer la vista gorda al pecado cuando se ve externamente, ni tampoco limpiarlo, parece que está todo bien, pero adentro está todo mal. El escenario 3, que sería el correcto, ¿cuál sería? Bueno, pues bien, arreglo mis asuntos pendientes, pero también mis asuntos internos. Trabajo en la idolatría externa, quito y saco todo, tomo decisiones conforme a mi nueva naturaleza en Dios, mi nueva vida espiritual, soy una nueva criatura delante de Dios, soy una nueva persona. Ya no convivo con el pecado ni en pecado. ¿Por qué? Porque toda persona que ha nacido de nuevo manifiesta visiblemente su nuevo nacimiento en decisiones que buscan honrar a Dios en su vida. Entonces, es muy difícil, como hablábamos, y lo he hablado con varias personas, muchos de acá hemos consumido, ¿no? Pero les pongo ese ejemplo, me parece que es más común. Si la persona es una adicta que nace de nuevo y quiere seguir a Cristo, es imposible si no toma decisiones drásticas en el entorno en el que se encuentra. Ahora, no pienses solamente, sí, bueno, los adictos. No, vos también. Vos tenés que tomar decisiones conforme a la nueva vida que tenés en Dios. Buscando que llevar lo que tenés a tu alrededor al orden que Dios estableció. En algunos casos extremos, las personas tienen que salir de donde están. Porque en donde están está el problema. Si tienen una persona que es abusada físicamente constantemente o violentada todo el tiempo, no vamos a estar diciendo, gloria a Dios, es una nueva criatura, el Señor la va a guardar. No, corra de ahí, hombre, mujer, quien sea. Porque no vas a poder pararte nunca y seguir adelante si estás siendo sometida una y otra vez bajo violencia. Una persona así no va a poder salir adelante, tiene que salir de donde está. Lo mismo con cualquier otro escenario. El escenario, si es pecaminoso a mi alrededor, yo tengo que procurar volverlo santo en el buen sentido de la palabra. No es que las cosas van a ser puras porque son cosas en sí mismas. Pero mis relaciones cercanas, lo que hago, en donde convivo, donde estoy, tiene que reflejar la vida que estoy llevando internamente. Miren, me acordé de una situación de hace muchísimos años, se la voy a compartir con todo respeto. En una oportunidad una persona tenía este conflicto, pero eso lo provoca la nueva naturaleza en Dios. La persona había nacido de nuevo, tenía su casa y su familia, y recibía la visita de su padre constantemente. Su padre lo recibía constantemente, su padre tenía vicios. Esta persona había nacido de nuevo, ya no tenía vicios. Pero esta persona tenía que destruir una idolatría externa. Tenía que poner límites en su hogar. ¿Qué hizo? Mirá, acá no podés fumar. Tengo a mi hijo, tengo a mi esposa, tengo a mi familia. Acá no se fuma, si querés fuma afuera. Pero la revolución interna de saber qué hacer, qué es lo correcto, y dar el paso de internamente destruir esta idolatría y externamente dar el paso de limpiar el lugar, es evidencia de un nuevo nacimiento. Es evidencia de que estoy buscando ordenar afuera lo que está sucediendo adentro mío. Adentro mío fui limpio, fui ordenado, y ahora establezco puntos, pautas, reglas de convivencia, de vida, conforme a mi nueva vida en Dios. Ya no me relaciono conforme al pecado ni permito el pecado, porque hay que entender. Si mi autoridad en Dios, en este caso como persona, no como hombre, de liderazgo de hogar, tuviese un escenario así, es mi deber
establecer límites y establecer orden conforme a lo que sucede dentro de mí. Ya no permitir el pecado como algo bueno en algún momento. Y no es falta de amor, al revés, es una manifestación de amor pura. Poder tomar esa decisión por amor a Dios y por amor a los que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, como les dije, no se trata de solamente verse bien, sino, ¿saben qué? Si quieren verse como una familia feliz, eso es moralismo. Moralismo. Por fuera se van a ver bien, pero dentro tienen asuntos sin resolver. El carácter de Cristo no formado, las intenciones incorrectas, los deseos incorrectos. Donde vos podés verte bien, pero internamente hay suspicacia, mentira, doble ánimo, deseos incorrectos, malos pensamientos, celos, envidias, contiendas. No importa lo lindo que te veas, a Dios eso no le agrada y eso sería el escenario 1. Por fuera muestro todo bueno, por dentro estoy lleno de inmundicia. Y lo mismo pasaría al revés en el escenario 2. Una persona que entiende que guardar su corazón es alejarse de absolutamente todo, pero se olvida de que hay que tratar no solamente con uno, sino con lo que hay afuera. Hay que tomar decisiones que manifiestan lo que sucede adentro. ¿Verdaderamente naciste de nuevo? ¿Verdaderamente amás a Cristo? Andá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y seguí, me dijo Jesús. Y el joven rico quedó, ay, no. Bueno, entonces dentro tuyo no está pasando lo que crees que está pasando. Porque si pasa, vas a tomar decisiones drásticas que demuestren que estás sirviendo a Jesús y que amás a Jesús y que tu vida la das por Cristo, por amor a Cristo y por amor a los que tenés allí a tu alrededor. Porque vos no deseas lo peor del que tenés alrededor, deseas lo mejor para lo que tenés a tu alrededor. Pero tengamos ese temor y ese cuidado de no caer en este pecado del rey Ezequías, de abrirle la puerta al enemigo para que vea todos nuestros tesoros. Mirá todos los tesoros que tengo, mirá todo lo que soy, mirá todo lo que he cansado, mirá, yo también soy igual que vos. Porque justamente es todo lo contrario que espera Dios de nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Entonces, ya lo hemos escuchado en algunas prédicas. ¿Es tan necesario la guerra para que haya la paz? No tenemos que evitar los conflictos. Son sumamente necesarios porque establecen pautas, porque forjan el carácter, porque nos enseñan a cómo caminar. Ser pacificadores no es lo mismo que buscar paz, porque vos podés buscar paz y quedarte callado y no decir lo que pensás para caerle bien. Y el que tiene un poquito de discernimiento espiritual en la luz de Dios dice, pero vos estás guardando una cantidad de cosas horribles dentro de tu corazón, por más que vengas y me des un gran abrazo. Me estás abrazando y me estás clavando 4 puñales por atrás, porque Dios te está mirando. Entonces, todo lo externo que podamos llevar adelante no recibe honra a Dios. Cristo no recibe honra en esas cosas, absolutamente nada. No se llena de alegría con ninguna obra que nace de un corazón con intenciones combinadas. Voy a leerles Efesios 5. Vamos a leer capítulo 5. Vamos a leer del 13, 14 y 15. Perdón, 13, 14, 15 y 16. Efesios 5, del 13 al 16. Dice, mas todas las cosas, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, o sea, se hacen ver, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Miren entonces con diligencia cómo andan, cómo caminan, cómo se mueven, no como necios, sino como sabios. Y acá, el 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hermanos, vamos a morir, tenemos el tiempo contado, pero todo momento el Señor nos llama a andar con diligencia, porque los días son malos. En Tesalonicenses, en el capítulo 5, miren las cosas que implican ser cristiano y cómo debemos caminar, ¿no? Si vos creés que no sabes cuánto tiempo nos queda, o si no nos han marcado un tiempo y qué tenemos que hacer dentro de este tiempo que estás vivo, miren lo que dice el 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad de hermanos que yo les escriba, dice el apóstol Pablo en la iglesia de Tesalónica. Porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, o sea que en un momento inesperado. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer embarazada y no escaparán. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón. No estén en tinieblas, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos, estemos atentos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Hermanos, nosotros tenemos bien claro cómo tenemos que aprovechar este tiempo, si bien no sabemos la fecha estimada de la venida de nuestro Señor, ni el día de nuestra muerte. Tenemos que andar en luz, tenemos que ser santos como Él es santo, tenemos que aprovechar el tiempo porque los días son malos, tenemos que arreglar asuntos pendientes, preparar nuestro legado, nuestra sucesión, y también tenemos que reparar y atender nuestros asuntos internos. Lo que sucede de Dios en tu corazón, esa llama, eso que está encendiéndose, tiene que arder dentro tuyo, y eso tiene que ser manifiesto externamente. Tenés que tomar decisiones con base a esta nueva vida que tenés, y eso va a tener que ser visible hacia afuera. No vas a poder escapar, no podemos evitar lo externo y trabajar lo interno, no podemos trabajar lo interno sin tampoco trabajar en lo externo. Son ambas cosas las que Dios nos pide, no una, ambas cosas. Y esas son las que dan honra a Dios. Así que, hermanos, el tiempo, como un reloj de arena, se acaba pronto. No se está deteniendo. Entonces no esperen que Dios les dé luz para ver sus asuntos pendientes. Que Dios les dé luz y sabiduría para tomar buenas decisiones, para ser sanamente radicales en su vida cristiana. Amen conforme a la verdad de Dios y no conforme al cine, ni a las series de Netflix, ni a los libros, ni a las novelas que puedan leer. Amen conforme a la palabra de Dios. Amen y vivan como Cristo nos llamó a vivir. Procuren con diligencia aprobarse, presentarse de Dios aprobado delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 3:15. Tenemos que mostrarnos, procurar con diligencia. Decir, Señor, estoy delante tuyo. No hay nada que mi conciencia me acuse delante tuyo y delante del resto para vivir una vida íntegra delante de Dios. Un pensamiento que me esté condicionando delante tuyo me convierte en una persona que no tiene que poder hacer nada para decir, soy una persona nueva. No. Si internamente sé que hay algo que me está haciendo ruido, puedo ir a la presencia de Dios y entregarlo a Dios. Pero más, si yo puedo cambiar esa situación, tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance para cambiarlo. Todo lo que esté a mi alcance para cambiarlo. Hasta que
diga, Señor, acá está con todas mis fuerzas, todo mi talento, todas mis capacidades fueron puestas en vos y obraron para tu gloria. Después será lo que soberanamente tú quieras. Pero hermanos, recuerden y termino con esto. No olviden trabajar en lo externo para los que se guardan internamente y quieran dejar todo como que no pasa nada. No, yo estoy bien delante de Dios, estoy bien. No, afuera y a tu alrededor está bien porque tenés responsabilidad en tu entorno. Y si querés verse todo bien y te estás olvidando de lo de adentro, procura rápidamente resolver tu interior para vivir una vida recta delante de Dios. Amén. Hay tiempo hasta ahora. Aprovechen, ¿sí?